Hola, muy buen día. Hoy junto con mis compañeros les daremos la bienvenida a nuestra exposición titulada Pasos para redactar un artículo científico. El propósito de este tema es mostrar la importancia de seguir una estructura clara y ordenada al momento de comunicar los resultados de una investigación. A lo largo de esta presentación iremos explicando cada etapa fundamental, desde la elección del tema, la búsqueda de información, hasta la redacción y publicación del artículo. Esperemos que esa información les sea muy útil, no solo como una guía académica, sino también como una herramienta para futuros proyectos científicos. Comencemos. Como paso número 1, tenemos la tabla de contenido, donde nos redacta los puntos que vamos a ver, como lo es la redacción científica, el artículo científico, formato de un artículo, resumen, entre otros muchos. Como primer punto, pues vamos a definir lo que es un artículo científico. Este es un documento que nos sirve para dar a conocer e informar sobre los hallazgos de una investigación a un público interesado. El objetivo principal de este tipo de artículos es el compartir, el comparar resultados de un estudio, contribuyendo así al enriquecimiento del conocimiento científico. Un artículo científico consta de varios pasos. Esto los veremos a continuación, pero antes hay que resaltar que la introducción es aquella que sienta las bases, da contexto a la investigación y explica el proceso de la investigación, los antecedentes y la pregunta inicial. Luego, la selección de métodos relata con detalle el cómo a partir de la metodología utilizada para que otros puedan replicarlo. Dicho esto, tenemos el paso 1, que es la redacción científica. El propósito de esta es transmitir nuevos conocimientos o métodos para que estos sean entendidos y aceptados. Es importante que el texto sea lo más claro posible, dando prioridad así a la claridad. Actualmente se utiliza un formato estándar que organiza de manera lógica la descripción de los procedimientos realizados para generar el conocimiento. Independientemente del campo de estudio o del estilo de publicación elegido, el formato facilita la elaboración del artículo. Como punto número 1 tenemos ¿qué problema se estudia? La respuesta es la introducción. ¿Cómo se estudia el problema? La respuesta es materiales y métodos. La tercera, ¿cuáles fueron los hallazgos? Los resultados. ¿Y qué significan los resultados? De la discusión. Como paso número 2 tenemos el artículo científico. Este artículo científico, como ya lo dijimos, es un documento escrito que comunica los resultados originales de una investigación. Esto se considera incompleto hasta que se ve publicado en un medio válido, ya que sólo así se reconoce como fuente primaria de información. Las fuentes de consulta a su vez se clasifican en primarias, que presentan resultados originales, en secundarias, que resumen y organizan información existente, y terciarias. Estas incluyen conocimientos como los libros de texto, y las cuaternarias, que difunden información científica al público en general. Para que una publicación sea considerada primaria, debe garantizar la permanencia de esta información, por lo que no se recomienda utilizar ya sea boletines o revistas. En el paso número 3 tenemos el formato del artículo. En la actualidad se ha impuesto el formato IMRID, además de un resumen al inicio del artículo y de las conclusiones al final del mismo. Lo que se busca con este formato es garantizar la reproducibilidad del trabajo investigado, que otros investigadores puedan repetir el estudio y lleguen a un resultado similar. Básicamente, el formato del artículo guía al autor y al lector en la comprensión de la solución a un problema específico. El paso número 4, que me parece muy importante, es el resumen. Un resumen, para empezar, es una versión breve de un artículo. Esto va a permitir que tengamos una comprensión más rápida y más precisa de la información. De manera opcional, puede ser escrito con otro tipo de caligrafía, a lo mejor, para facilitar una identificación. Un resumen claro y conciso mejora la comprensión para el lector, por lo que es recomendable redactar el resumen al final, una vez que las ideas principales del artículo estén claras. El resumen, por otro lado, es una de las partes más importantes del artículo científico, y para ser efectivo debe incluir una breve introducción, el objetivo principal, los métodos utilizados, resultados clave y conclusiones.
La extensión del resumen depende de las normas de la revista o el lugar donde se ha publicado el artículo, pero generalmente no debe exceder las 250 palabras. Con esto debe definir claramente el contenido del artículo de una manera no muy extensa. Finalmente, es obligatorio traducirlo al inglés para su publicación como requerimiento de los editores. Por otro lado, tenemos el paso 5. Para facilitar la búsqueda de artículos, tenemos las palabras claves. Se recomienda utilizar el tesauro de UNESCO. Esta herramienta clasifica los artículos según su ámbito científico. La cantidad de palabras claves varían según las normas de la revista donde ésta sea publicada, pero generalmente van entre 3 y 5. Como norma, todas estas palabras claves deben estar mencionadas en el resumen del artículo. Las palabras claves deben de ser también traducidas al inglés como keywords. Para el paso número 6 tenemos la introducción. El propósito de este punto es presentar al lector los suficientes antecedentes para que éste pueda evaluar así los resultados. En este paso se debe evitar citar proyectos no indexados. Hay también que poner lo que es conveniente mencionar en artículos de la revista donde se deseen publicar. Y la introducción, pues obviamente lo primero que se escribe antes de tener los resultados. En el paso 7 tenemos los materiales y los métodos. En lo que respecta a los materiales, se deben incluir especificaciones técnicas y cantidades exactas. Se deben evitar los nombres comerciales por asuntos de publicidad y de patentes, a menos que existan diferencias notables al utilizar un material genérico. En el caso de los métodos, generalmente se presentan en orden cronológico, sin embargo, los métodos relacionados deben describirse juntos y no siempre se podrá seguir una secuencia cronológicamente estricta. En esa sección también se mencionan las pruebas estadísticas empleadas para evaluar los resultados y justificar por qué se utilizó cada una de ellas. Vamos a evitar el uso de términos ambiguos. Redactamos esta sección en tiempo pasado, muy importante. Cada método se debe usar o estar alineado a la investigación. Si la investigación es de tipo experimental, se debe informar cómo se obtuvieron los organismos experimentales y también es importante identificar al especialista que los identificó anteriormente. Por último, la selección de materiales y métodos es la primera del artículo en la que se deben utilizar los subtítulos. Estas se deben formar de tal manera que empaten con los utilizados en la sección de resultados. Se deben poner el énfasis necesario en la semántica y en la sintaxis, ya que una falla en cualquiera de ellos puede originar errores de comprensión por parte del lector y esto hay que tenerla muy en cuenta para garantizar un entendimiento de mayor grado. Como paso número 8 tenemos los resultados finalmente. Estos muestran los datos de la metodología aplicada, ya sea tabla, ya sea gráficas, que son un punto importante ya que muestran los datos de una forma didáctica. Tanto tablas como gráficas deben contener una leyenda por debajo que describa al lector lo que está viendo. El tipo de gráficas depende del tipo de datos y pues de la gráfica que más nos favorece para presentarlo y que sea más entendible. Algunas indicaciones para redactar resultados es que se debe utilizar un lenguaje claro y preciso, evitar frases pomposas y al utilizar gráficas o tablas de otra investigación se tienen que citar correctamente. Debe contener información necesaria y suficiente. Y por último, las tablas y gráficas deben de ser de fácil lectura para el lector. El paso número 9 son las conclusiones. Aunque parezcan fáciles, aún se debe estudiar. Las conclusiones son el producto de los resultados y de la discusión fundamentados en la introducción en conjunto con los materiales y métodos. Estas pueden ser presentados como párrafos o como una lista de subtemas, dependiendo aquí nuevamente del tipo de artículo que se esté redactando. Las conclusiones deben de ser cortas, claras, pero muy precisas, y deben de dar
una solución a la problemática planteada en la introducción. Esto debe ser muy importante. Después tenemos también la discusión. La discusión es la parte más importante de un artículo científico, ya que esta misma define o justifica los resultados. La discusión no se tiene que confundir con los resultados, ya que son cosas muy diferentes al presentar datos y el justificarlos. El propósito de la discusión es mostrar las relaciones de los datos obtenidos y las características. Define las cosas, no relaciona y delimita los aspectos no resueltos. Lo oculta los resultados que no encajan con lo esperado. Muestra cómo concuerdan o no concuerdan los resultados. Expone las consecuencias teóricas y posibles aplicaciones para su trabajo. Resume las pruebas que respaldan cada suposición. Cuando se finaliza la discusión, se tienen que proponer un breve resumen del por qué el trabajo es importante. Como paso 10 tenemos las referencias bibliográficas que por lo general se piden en un formato específico como un formato APA7. Obviamente se tienen que anclar como a las citas van entre paréntesis, al final de un párrafo va el apellido y el año del autor y posteriormente se pone la referencia bibliográfica hasta el final, un listado de todas estas y dependiendo del artículo que se escriba, pues hay un número mínimo de referencias para usarse. Muchas gracias por su atención. Esperemos les haya quedado muy claro todo esto y pues gracias.